Jóvenes y señoritas del Colegio Liceo Informático Manuel, sean cada uno de ustedes bienvenidos a su clase virtual del curso de biología, en el cual estaremos mencionando los postulados de la teoría celular. Como sabemos, esta teoría describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida del planeta. También nos acerca al origen de la vida y sobre todo a la reproducción. A los grandes biólogos y científicos que debemos dichos postulados podemos mencionar a los siguientes: a Theodor Schwann, a Matthias Schleiden y a Rudolf Virchow, aunque debemos mencionar el trabajo que realizó Robert Hooke. Como sabemos, él realizó ciertas investigaciones con relación a la célula y la estructura del mismo. Este científico inglés bautizó a la célula como cellulae, de latín cella, a partir de sus observaciones de cortes de corcho. Podemos decir entonces que el descubrimiento lo debemos a Robert Hooke en el siglo XVII, en el año de 1665. Este examinaba rodajas de corcho y material vegetal en su microscopio, cuando sin darse cuenta descubrió una unidad estructural básica de la materia viva. Entre los postulados podemos encontrar 4. El primero nos dice que todos los seres vivos estamos compuestos por células o por segregación de la misma. Los organismos pueden dividirse en dos: unicelulares o pluricelulares. Unicelulares que solamente tienen una célula y los pluricelulares que tienen varias células. Como sabemos, la célula es una unidad estructural de la materia viva y puede ser suficiente para construir un organismo. Entre el segundo postulado, podemos decir que los seres vivos se originan a través de células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que éstas proceden de otras. Entre el tercer postulado, podemos decir de que todas las funciones vitales que giran en torno a las células o a su contacto inmediato, que la célula es la unidad fisiológica de la vida y que cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía en su medio. La materia viva es capaz de metabolizar, nutrirse y autoperpetuarse, es decir, reproducirse, por lo cual debe contar con estructuras necesarias presentes en el interior de la célula. Otro de los postulados importantes es que las células contienen material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite una transmisión de generación en generación. Esta transmisión de información biológica a los descendientes permite la persistencia de una especie. Este proceso también depende importantemente de estructuras celulares como es el núcleo celular, donde está contenido el ADN de la especie entera. Por último, las células se juntan en los organismos multicelulares para formar tejidos, que son estructuras mayores y homogéneas de células del mismo tipo. Al hacerlo, obedecen a criterios de diversificación importante, que son los que separan células nerviosas, musculares, hepáticas, entre otras. Es importante ver el siguiente video para entender un poco más acerca de la célula. Hoy vamos a hablar de algo que tienen en común todos los seres vivos. Y eso es la célula. Como ya deben saber, la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su diminuto tamaño causa que solo puedan ser vistas a través de un instrumento especial llamado microscopio.
De hecho, fue en 1665 que Robert Hooke, un científico de Inglaterra, descubrió y le dio nombre a las células. A pesar de su tamaño, la célula tiene vida propia, lo que le permite realizar las funciones vitales de nutrición, respiración y reproducción. Las células tienen una estructura básica en común, la cual está compuesta por la membrana celular o plasmática. Es una envoltura externa que protege y limita a todas las células. El citoplasma, que es la sustancia que se encuentra en el interior de la célula y donde están los organelos celulares. Y por último, el material genético o ADN, el cual es muy importante, ya que posee la información acerca de cómo será y cómo funcionará cada célula. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Creen que solo existe un tipo de célula? Si dijeron que no, muy bien. A pesar de que todas las células tienen esa estructura en común, no todas son iguales. De hecho, las células están divididas en dos grandes grupos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, lo que hace que el material genético esté por todo el citoplasma. En cambio, las células eucariotas sí tienen un núcleo definido en el cual se encuentra el ADN. Estas células son mucho más complejas que las células procariotas y es por eso que son 10 veces más grandes. Las células eucariotas son las que forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como hongos, plantas, animales y sí, son las que forman tu cuerpo. Estas células a su vez pueden ser de dos tipos: de origen vegetal o de origen animal, y dependiendo del tipo de célula, cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, las células vegetales tienen una función que tus células no tienen. Esa es la de llevar a cabo la fotosíntesis. De esta manera las plantas producen su alimento y de paso el oxígeno que respiras. Bueno, espero que les haya quedado claro que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales para el equilibrio de la vida. Nos vemos en la siguiente aventura por el mundo de la ciencia. Una vez visto el video, es importante que reflexionemos qué tanto conocemos acerca de las células, por lo cual realizaremos el siguiente quiz. Para el siguiente, te pediré que analices las posibles respuestas y contestes en tu cabeza cuál consideras que es correcta. Una de las preguntas, la primera sería: ¿en cuántos grandes grupos se divide la célula? ¿Serán 2, 4 o 6? Pues déjame comentarte que la célula se divide en dos grandes grupos. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de células son las células animales y vegetales? ¿Entrarán en la clasificación de eucariotas o en la clasificación de procariotas? Pues déjame comentarte que entrarían en la clasificación de células eucariotas. Siguiente pregunta. ¿Qué biólogo acuñó los términos de organismos eucarientes y procarientes? Herbert Copeland, Edward Chatham, André Leboeuf. Edward Chatham fue uno de los biólogos que acuñó dichos términos. Bueno, sigamos aprendiendo más. Siguiente interrogante. ¿Cuál es la principal diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota? 1.
Las procariotas carecen de núcleo al contrario de las eucariotas. 2. Las procariotas carecen de citoplasma al contrario de las eucariotas. 3. Las procariotas contienen ribosomas al contrario de las eucariotas. Analiza bien tu respuesta. Pues déjame contarte que las procariotas carecen de núcleo al contrario de las eucariotas y es una de las grandes diferencias entre ambas. Veamos, siguiente interrogante. ¿Qué forma suelen tener las células vegetales? ¿Serán rómbicas, hexagonales o esféricas? Pues las células vegetales tienen siempre una forma, de hexagonal. Siguiente pregunta. ¿Qué órgano presenta la célula vegetal al contrario del animal? Del animal. La vacuola, el núcleo o el cloroplasto. Respuesta correcta, el cloroplasto. ¿Cuál es la principal función de los cloroplastos? Son los encargados de generar energía, son los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis, son los encargados de la digestión celular. Pues estos son los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis. Siguiente interrogante. ¿Cómo se llama la división celular en la que se mantienen el número mismo de cromosomas? Meiosis, amitosis, mitosis. A esta división celular se conoce como mitosis. Última pregunta. ¿De cuántos cromosomas se componen las células sexuales en el ser humano? 23, 46, 48. Pues las células sexuales en el ser humano se componen de 23 cromosomas. Muy bien. Para poder concluir la clase del día de hoy, pues podemos decir lo siguiente. Primero, que todos los seres vivos están compuestos por células. Que todos los seres vivos se originan a través de las mismas. Que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Y que la célula contiene un material hereditario. Entonces, estos son los 4 postulados que existen acerca de la teoría celular. Ha sido para mí un gusto pues estar compartiendo un poquito de conocimiento con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.